Magnolio Podcast. Otra forma de escuchar. Hola, soy Luciana Lazus y te doy la bienvenida al podcast Tu Última Dieta, un espacio donde te voy a dar todos los secretos para que efectivamente sea la última vez que pienses en hacer dieta. Tu Última Dieta con Luciana Lazus. Presenta Yogures Ser, ahora con sus nuevas combinaciones, únicas, ricas y saludables. Hablemos sobre cosas que nos hacen bien. Tengamos nuevas charlas. Ser, más que yogures. Yo soy muy fan de los versus, no solo porque están de moda ahora con Instagram y me gusta mucho estar en contacto con mi comunidad. Desde lucianalazus.com y desde todas mis redes estoy generalmente preguntándoles qué prefieren, qué modo, qué forma. Y en este caso el versus tiene que ver con dietas de moda versus una dieta para vos o a tu medida, o finalmente tu última dieta, que es de lo que se trata este podcast que venimos recorriendo y vamos llegando casi al último capítulo. La realidad es que entre fanatismos extremos y muchísima desinformación, vivimos alrededor de todo lo que es la comida, las dietas, las calorías. Si tengo que pensar así, hacer asociación libre de palabras que me vienen a la mente cuando pienso en estos conceptos, son esas, ¿no? Hay un extremo y un fanatismo y una desinformación que personalmente me preocupa, porque en realidad creo que con tal de conseguir la solución para bajar de peso, las personas no se ponen un minuto a pensar qué le están proponiendo, quién se lo propone, de qué se trata, qué estudió esa persona. Las redes muchas veces repostean y republican sin tener ningún cuidado, sin medir la consecuencia que eso puede tener, y recién cuando pasamos determinada edad es que podemos tener la sabiduría de decir esto no es para mí, esto no es lo que me va en este momento, pero hasta entonces podemos caer frente a esas propuestas. Todo porque, claro, en la cultura de la delgadez en la que vivimos, las propuestas de dietas y de adelgazamiento les diría que florecen permanentemente. Entonces, si tuviera que hacer como un diagnóstico de situación, diría que vivimos frente a un exceso de información, una falta de conocimiento de quienes escriben sobre salud. La información no se chequea, se repostea, se sube a redes, incluso sitios que pretenden ser profesionales repostean cosas que cuando vas a mirar realmente no tienen base o no tienen sustento científico. Quiero que sepas que eso me enfurece, me frustra bastante, y que además, por otro lado, y me suele pasar a veces cuando tengo o charlas o vivos o conferencias que ponen sobre la mesa estudios científicos. Hay estudios científicos que dicen, pero lo que hay que mirar es cuánta gente tiene ese estudio científico, cuánta gente participó de ese estudio, qué validez estadística tiene, hace cuánto tiempo que se hizo, será que ese autor después no se deshizo o cambió de idea, porque eso pasa muchísimo, pasa muchísimo. O estudios que dicen, por ejemplo, voy a poner un caso concreto, el calcio en productos de origen vegetal, que lo tiene, sí, sin duda, pero ¿sabes cuánto volumen de, por ejemplo, brócoli o nueces necesitamos consumir para llegar a la ingesta diaria de calcio necesario? Te cuento, entre 2 y 3 plantas de brócoli, o aproximadamente casi media bolsa de nueces, lo cual, de nuevo, sí, hay estudios científicos que dicen que hay calcio vegetal, claro que sí, el tema es cuánto para llegar a los requerimientos. Entonces, entre la desinformación y la como la mala información, hay un montón de voces inexpertas que con los profesionales le llamamos la pseudociencia, ¿sí? Y en esas pseudociencias surgen una y otra dieta. La idea de hoy es ver algunas dietas de moda, darles algunos argumentos científicos de por qué sí o por qué no, para que ustedes puedan tomar después, como siempre, empoderados con la información, sus propias decisiones respecto a su salud y su cuerpo, que es el único que tenemos y en el que vamos a vivir hasta el fin de los días. Todo el problema con el mundo es que los tontos y fanáticos están siempre seguros de sí mismos y los más sabios llenos de dudas. Bertrand Russell.
Una de las más conocidas o que está más de moda últimamente es el ayuno intermitente, y me gustaba traerles a ustedes en este capítulo qué dice la ciencia sobre eso. Hay revisiones bibliográficas sobre el ayuno intermitente que sugieren que de verdad que podría ser prometedor para adelgazar y para mejorar la salud metabólica de las personas, ¿no? Que pueden tolerar no pasarse intervalos de determinada cantidad de horas o incluso días con escasa alimentación o con ninguna. Entonces, lo que hay es un metaanálisis que es muy interesante, que lo que muestra son algunas limitaciones de esos estudios y que nos tendríamos que cuestionar antes de meternos en un plan de ese tipo. Antes que eso, y de ver qué dicen los estudios, qué limitaciones tienen, que como decíamos recién, hay que ver con cuánta gente se hizo, en qué condiciones, si se aislaron todas las variables, etcétera. Me gustaría contarles que hay diferentes tipos de ayuno. Está el de días alternados, el de 5 y 2, el de 16, el de 12 o 20 horas de ayunos, y también, por supuesto, los ayunos religiosos. Entonces, revisados todos esos tipos de ayunos, porque la revisión lo que hizo fue juntar de distintos tipos, pudieron encontrar que puede haber alguna mejora de la salud metabólica, es decir, del colesterol, de la glicemia, de la insulina, para las personas que, como decíamos, ¿no?, puedan llevarlo adelante, que bajaría el riesgo de situaciones como el hígado graso no alcohólico, o incluso si mejorara el control de glicemia e insulina, mejorar la diabetes. ¿Cuáles son los efectos frecuentemente más adversos en el ayuno intermitente? Y bueno, las migrañas, la fatiga, el mal humor del principio, el estreñimiento, porque como comen mucho menos no tienen volumen, el desorden, y me parece el más peligroso, que es que se te desregula el reloj biológico, ¿no? Entonces, ese circuito hambre-saciedad se corta o se desconfigura de alguna manera. Entonces, eso puede ser peligroso, porque entonces se desconecta aquello de placer, disfrute de la comida, y realmente no es lo que queremos. Después, me sorprende cuando hablo con gente que hace ayuno intermitente, lo que come la gente el día que no le toca ayunar o la hora que no le toca ayunar, ¿no? Las elecciones son de cualquier tipo, no necesariamente están tan bien hechas. Después hay estudios que sugieren que a la microbiota intestinal el ayuno intermitente no le ayudaría, la dejaría más obesa, o sea, con una programación para generar más obesidad. Y hay mucho para charlar, y no nos daría tiempo en este capítulo, sobre qué pasa con los deportistas de alto rendimiento y el ayuno, que en algunos casos lo indican mis colegas. Personalmente, mi opinión es que las personas que tienen seguro un trastorno de alimentación o una patología que depende de la ingesta, como una diabetes insulino dependiente o una patología renal con diálisis, por ejemplo, no deberían recurrir a un ayuno intermitente. Un trastorno de conducta alimentaria ni que hablar. Eso seguro. Después, lo que se encontró también es que en esas revisiones y en esos estudios no todos los ayunos tenían como las mismas consecuencias. Entonces ahí lo que miramos es, no sé si las mejoras en algunos casos es porque las personas bajan de peso, y ahí una de las restricciones de los estudios es que tienen una sola variable que toman en cuenta, o esas personas comían horrible, no se movían, no tomaban medicación, no tenían identificado su diagnóstico, y cuando hacen todo eso y la alimentación es de ayuno intermitente, mejoran toda su situación. Es eso lo que me cuestiono. También es importante que los estudios dependen de lo que cada paciente informa, ¿no? Y que, de nuevo, las personas que generalmente participan de esos estudios, además, incluyeron otros cambios. Entonces, creo que al día de hoy faltan datos sobre el efecto real del ayuno en cuestiones que tienen que ver con sueño, con actividad física, incluso con alimentación, y que actualmente, revisando esos metaanálisis, los distintos resultados no pueden ser unificados o extrapolables. Entonces, mi opinión es que las personas sanas, adultas con peso normal, no deberían recurrir al ayuno como una opción,
por físico y por emocional, ¿no? En términos de estado de ánimo, pero sí creo que cenar más temprano y hacer 12 horas de un descanso digestivo y metabólico sí es interesante, eso sí lo propongo, y en el caso de, no lo utilizo como estrategia, pero en el caso de las personas que lo realizan, creo que el más inocuo sería el de 16-8, y por supuesto que siempre individualizado y nunca sin conocer a las personas, ¿no? A los pacientes. O sea que a futuro quedo abierta a saber más sobre este tema, pero en un principio, mientras no haya o data científica que lo valide, dejando solamente la variable de ayuno y no combinando las otras realidades, yo es una estrategia que no la elijo. Después está la dieta keto, y esa dieta, saben que surgió hace muchísimo tiempo y en realidad se utilizaba para controlar ataques de epilepsia en niños. Lo publicó, se utilizó hace un montón de tiempo. En 2008 quizás se tuvo la primera información, pero desde mucho tiempo atrás se utilizaba esa dieta con esos fines. Y de casualidad, o mientras tanto, además de que los ataques de epilepsia bajaban muchísimo, las personas empezaron a observar distintas consecuencias sobre su estado de salud, grasas, proteínas y etcétera. Entonces, los resultados de distintos estudios que publicó hace no tanto Lancet Neurology indicaron que definitivamente en niños con epilepsia los ataques bajaban en 2/3 partes. ¿Qué pasa con el impacto de una dieta cetogénica que implica consumir la mayoría de tu energía a base de grasas? O sea, en la dieta no se incluyen casi carbohidratos, estamos hablando frutas, verduras, pasta, papa, arroz, harinas, casi de ningún tipo. Se incluye una cantidad limitada de proteínas, carne, queso, pollo, huevo y algo de lácteos. Y se incluye mucha o la mayoría de los ingresos de grasa, como todo lo que puede ser grasas animales, como crema de leche, carnes, embutidos, fiambre, manteca, y grasas vegetales como aceite, palta, frutos secos. ¿Cuál es el tema? Nuestro cuerpo, cuando solamente recibe fuente de grasa, tiene que recurrir a quemar la propia reserva para obtener de una manera indirecta la glucosa o los azúcares que necesita el cerebro para funcionar. Ese sería el mecanismo, brevemente, muy simplificado, por el cual llegamos a quemar grasa guardada en un plan cetogénico. La realidad es que esa cetosis, si no está acompañada de un seguimiento, genera un cambio de acidez en nuestro pH, o sea, en nuestro sistema. Y ese ambiente debe mantenerse para estar fuera de riesgo en determinado número, y es por eso que una dieta cetogénica no debería ser hecha nunca sin supervisión. ¿Por qué? Porque podemos tener consecuencias indeseables y realmente depende a qué nos dediquemos, ¿no? Pero no es lo más recomendable. ¿Cuáles son las desventajas de esta dieta keto? Bueno, que hay muchísima grasa y muchísima proteína en muchos casos. La grasa generalmente excede, en la parte de grasa animal, excede lo que podemos consumir. Entonces, utilizada en el largo plazo podría tener efectos sobre el colesterol. Pero los estudios muestran que una de las consecuencias más positivas de esto es cómo baja el hígado graso. Entonces acá es donde digo, bueno, quizás esta estrategia en personas que tienen una grasa visceral, o sea, dentro de los órganos que no pueden combatir, pueden probar esta alternativa, o que son muy carnívoros o que les cuesta mucho incluir frutas y verduras, en forma supervisada, acompañada por un profesional, para no correr riesgo de salud, por lo que decíamos que respecto a la cetosis. Ahora, respecto a si es una forma de vida y forma para mantener el descenso de peso, mi opinión por ahora es que no, porque generalmente vamos a volver a recurrir a la pizza o a la pasta o a una tostada, y vamos a estar entrando y saliendo de cetosis, que tiene su dificultad. No todo el mundo entra y sale de la cetosis fácilmente, se pasa por un periodo de malestar que es como una gripe, como que se le llama la gripe keto, efectivamente. Entonces, puede servir como estrategia puntual para casos de personas que le cuesten mucho el tema frutas y verduras.
y que no tenga una relación conflictiva con la comida, que necesite mejorar su salud, su hígado, su sistema cardiometabólico, pero que no tenga un vínculo disfuncional con la comida, que no sea un comedor emocional. ¿Por qué? Porque si no es una dieta más con todas las consecuencias negativas que eso conlleva. Creo que si hay algo que no queremos o no recomendamos es estar saltando de una dieta a otra y volviendo y yendo y viniendo, porque realmente después la respuesta es muy se disminuye. ¿tá? Entonces las propuestas que hay hoy de dietas cetogénicas fisiológicas controladas por médico son una alternativa más segura que el hacerlo con una app por tu cuenta, pero la realidad es que después de ese punto el metabolismo queda en un nivel de exigencia que no responde fácilmente a cualquier otra cosa. Y generalmente, o por lo menos mi opinión es que como estilo de vida voy mucho más por una dieta equilibrada, sin procesados, que tenga frutas y verduras, que sea disfrutable, que tenga buena carne, que tenga pescado, granos enteros, semillas. Voy mucho más por eso y que por esas dietas sin. Hablando de dietas sin, también tenemos las dietas sin gluten, sin lactosa y sin otros elementos, que realmente, a menos que haya una intolerancia demostrada o digamos síntomas de que el intestino está en desequilibrio absoluto, llamada disbiosis intestinal, y que con eso nos tengamos síntomas de alergia, de mal descanso, de fatiga, de incluso alguna dificultad para bajar de peso, pero cuando el intestino está desarreglado puede que sea necesario, además de los probióticos, el apoyo de excluir algún grupo de alimentos. Pero personalmente creo que hacer dietas sin porque sí o porque está de moda es absolutamente ineficiente y va en contra de lo que hablamos de el comer y disfrutar y el camino de efectivamente hacer tu última dieta. Después tenemos detoxes y dietas de limpieza con las cuales tampoco comulgo, porque honestamente creo que nosotros tenemos suficientes sistemas para gestionar eso, pero si tuviera que encontrarle una ventaja, creo que para quienes lo necesitan como un punto de partida o como una motivación, si ayuda y no te saca energía y no te hace sentir mal, puede ir. Una cosa importante, en quienes no recomendaría detoxes, en las personas que tienen insulinoresistencia o prediabetes, porque todo lo que son frutas líquidas, en prensados o en licuados, llegan muy rápidamente al sistema y podemos pasar por un periodo donde hayan destrozos. Así que en definitiva, más allá de que la ciencia todavía tiene mucho para avanzar en lo que son distintas dietas, quise traer las que están más de moda, seguro mientras estamos hablando están surgiendo otras. Creo que estas propuestas son para utilizar puntualmente, siempre guiadas por un profesional y como estrategia, pero no como forma de vida en el largo plazo y por ende no como tu última dieta. Y como esa es la invitación, los invito a acompañarnos en el próximo y último capítulo de este podcast para llegar un poco a las conclusiones y ver, en fin, cuáles son las verdaderas características de tu última dieta. Tu última dieta con Luciana Lasus. Presentó a Luciana Lasus Yogures Ser, ahora con sus nuevas combinaciones, únicas, ricas y saludables. Hablemos sobre cosas que nos hacen bien. Tengamos nuevas charlas. Ser, más que yogures. Edición: Guillermo Christophersen. Fue una producción de Magnolio Podcast.